Buenas tardes, mi nombre es Elvis y junto a mi compañera María Bracho les vamos a presentar nuestro trabajo de la asignatura Automatización y Control de Procesos, enfocado en sensores de temperatura. Para comenzar, hablaremos brevemente de la temperatura. La temperatura es una magnitud física que está presente en todo momento, en el ambiente, en el agua con la que nos duchamos, en los alimentos que cocinamos y también en muchos equipos que usamos a diario, como refrigeradores, hornos, computadores o automóviles. Si la temperatura se sale del rango adecuado, pueden aparecer problemas. Un producto puede quedar mal cocido, una máquina puede sobrecalentarse o un medicamento puede perder sus propiedades. Por eso es tan importante poder medirla y controlarla. Y aquí aparecen los sensores de temperatura, siendo estos dispositivos que sienten el calor o el frío y convierten esa información en una señal que un controlador puede interpretar. En esta presentación vamos a revisar qué son los sensores de temperatura, cuáles son sus principales características, qué tipos existen y finalmente veremos un ejemplo de cómo se utilizan dentro de un sistema de control automático. Los objetivos de este trabajo son tres, y como objetivo general es estudiar los sensores de temperatura. Como objetivos específicos, primero, identificar las características de los sensores de temperatura. Segundo, describir los tipos utilizados. Y tercero, describir un sistema de control donde utilicen uno o más sensores de temperatura. Todo lo que veremos a continuación está organizado para poder cumplir con estos objetivos. Antes de hablar de modelos concretos, veamos algunas características que son comunes en la mayoría de los sensores de temperatura. La primera es el rango de medida. El rango nos dice en qué valores de temperatura el sensor funciona correctamente. Por ejemplo, un termopar puede medir temperaturas muy bajas y también muy altas, mientras que otros sensores como los termistores trabajan en un rango más reducido. Elegir bien el rango es importante para que el sensor no se dañe y entregue datos confiables. Otra característica es la exactitud o precisión. La exactitud indica qué tan cerca está la medida que entrega el sensor del valor real de la temperatura. Si un sensor tiene una exactitud de más o menos 1 grado Celsius, significa que puede equivocarse 1 grado hacia arriba o hacia abajo. Mientras mejor sea la exactitud, más confiable será la medición y por lo tanto mejor será el control del proceso. También tenemos la resolución. La resolución es el cambio mínimo de temperatura que el sensor y el sistema de medición son capaces de detectar. Por ejemplo, si hablamos de una resolución de 0,1 grado, eso significa que podemos distinguir cambios de décimas de grado. Otra característica importante es la sensibilidad. La sensibilidad se refiere a cuánto cambia la señal de salida cuando cambia la temperatura. En un termopar, por ejemplo, se expresa en milivoltios por grado Celsius. Cuanta mayor sensibilidad tiene un sensor, más fácil es detectar pequeñas variaciones de temperatura. El tiempo de respuesta también es clave. Este tiempo indica cuánto demora un sensor en reflejar un cambio de temperatura en la señal que entrega. Sensores con encapsulados delgados o con menos masa suelen responder más rápido. Esto es especialmente importante cuando la temperatura de un proceso cambia de forma brusca y el sistema de control debe reaccionar a tiempo. Otras dos características que debemos considerar son linealidad y estabilidad. La linealidad nos dice qué tan recta es la relación entre la temperatura y la señal de salida. Mientras más lineal sea un sensor, más sencillo será calibrarlo y usarlo en un lazo de control. La estabilidad tiene que ver con la capacidad del sensor para mantener sus características a lo largo del tiempo. Un sensor estable no cambia su comportamiento de un día para otro y por lo tanto necesita menos recalibraciones. Y finalmente, también es importante fijarse en la robustez y el tipo de señal de salida. En algunos procesos hay vibraciones, humedad, agentes corrosivos y por lo que el sensor debe ser lo suficientemente resistente para trabajar en esas condiciones. Respecto a la señal de salida, esta puede ser analógica como una tensión en milivoltios o una corriente de 4 a 20.000 amperes o
puede ser una señal digital. El tipo de salida que elegimos tiene que ser compatible con dispositivos que va a leer la señal, por ejemplo un PLC o un microcontrolador. Ahora que ya conocemos las principales características, pasemos a revisar los tipos de sensores de temperatura más utilizados. El primero son los termopares. Un termopar está formado por la unión de dos metales diferentes. Cuando las uniones están a distinta temperatura, aparece una pequeña tensión eléctrica proporcional a esa diferencia de temperatura. Los termopares tienen varias ventajas. Permiten medir temperaturas muy altas, son robustos, relativamente económicos y responden con rapidez a los cambios. Como desventajas, su exactitud es menor que la de otros sensores y la señal que entrega es muy pequeña, por lo que suele ser necesario utilizar electrónica de acondicionamiento. El segundo tipo son las RTD, es decir, los detectores de temperatura por resistencia. El ejemplo más conocido es el PT100, que tiene 100 ohmios a 0 grados Celsius. En este caso, el principio fundamental de este es distinto, ya que la resistencia eléctrica del material, normalmente platino, aumenta cuando aumenta la temperatura. Las RTD se caracterizan por tener una alta exactitud y una buena estabilidad a largo plazo. Además, su respuesta es bastante lineal, lo que facilita el uso en sistemas de control. Como desventaja, suelen ser más costosos que los termopares y no soportan temperaturas tan extremas. Aún así, son muy utilizados en procesos donde se necesita una medición precisa, como la industria química, farmacéutica, de alimentos y en sistemas de climatización. El tercer tipo son los termistores, que pueden ser NTC o PTC. Un termistor es una resistencia cuyo valor cambia mucho con la temperatura. En los NTC la resistencia disminuye cuando la temperatura aumenta y en los PTC ocurre al revés, la resistencia aumenta con la temperatura. Los termistores son muy sensibles a pequeños cambios de temperatura y son económicos, por eso se usan mucho en dispositivos electrónicos, en cargadores, en baterías y en termómetros digitales. Su principal desventaja es que trabajan en un rango de temperatura más limitado y su respuesta no es lineal, lo que obliga a usar tablas o ecuaciones para interpretar correctamente la medida. También existen los sensores de temperatura de estado sólido o sensores integrados. Estos sensores usan semiconductores para generar una señal proporcional a la temperatura y suelen entregar directamente una señal analógica o digital fácil de leer con microcontroladores. Son muy comunes en placas electrónicas, computadores y sistemas embebidados. Por último, tenemos los sensores infrarrojos, que se diferencian de los anteriores porque miden la temperatura sin contacto. Funcionan detectando la radiación infrarroja que emiten los cuerpos. Son muy útiles cuando el objeto está en movimiento, está muy caliente o no es posible tocarlo, como por ejemplo en bandas transportadoras, hornos de vidrio o en termómetros a distancia para medir la temperatura corporal. Una vez revisados los tipos de sensores, veamos un ejemplo del sistema de control con sensores de temperatura. A continuación se muestra un horno eléctrico automatizado. Dentro del horno hay un sensor de temperatura que mide constantemente la temperatura interna. Esa señal llega al controlador, que puede ser un controlador de temperatura o un PLC. El controlador compara la temperatura medida con la temperatura de referencia que definimos como consigna. Si la temperatura real está por debajo del valor deseado, el controlador envía una señal a través de un relé para encender el calefactor eléctrico del horno. Si la temperatura se pasa del límite, el controlador corta la corriente del calefactor. De esta forma, se forma un lazo de control cerrado, donde el sensor mide el controlador y decide si el actuador ejecuta la acción. En algunos casos, se utilizan dos o más sensores de temperatura dentro del mismo horno. Por ejemplo, uno respaldo y el otro que detecta la sobretemperatura.
Esto aumenta la seguridad del sistema y permite tener una medición más respectiva de lo que ocurre en el interior. Para terminar, podemos destacar algunas ideas principales. Primero, la temperatura es una variable fundamental tanto en la vida cotidiana como en los procesos automatizados. Un mal control de temperatura puede significar fallas de calidad, daños en equipos o riesgos para la seguridad. Segundo, los sensores de temperatura nos permiten medir y transformar esta variable en una señal que pueda usar en un sistema de control. Vimos que existen distintos tipos de sensores, como termopares, RTD, termistores, sensores integrados e infrarrojos, y que cada uno tiene ventajas y desventajas que debemos considerar según la aplicación. Y tercero, al integrar estos sensores en un lazo de control, como en el ejemplo del horno eléctrico, es posible mantener la temperatura dentro del rango deseado, mejorando la eficiencia y confiabilidad del sistema. Con esto damos por finalizada nuestra presentación sobre sensores de temperatura y muchas gracias por su atención.